Cuando hablamos sobre la naturaleza de la materia, estamos obligados a referirnos a las partículas que la conforman. Estos cuerpos microscópicos que son ejercidos bajo sus propias leyes y que se comportan de maneras sorprendentes, han sido objeto de estudios a lo largo de la historia de la humanidad con el fin de entender sus comportamientos y aprender de su naturaleza. Ahora, hablar de partículas nos lleva a pensar en un objeto minúsculo con forma redonda, algo sólido pero muy pequeño. Bajo este sentido, es lógico pensar que toda nuestra existencia está formada de estos pequeños cuerpos, y que todo cuanto nos rodea también. Pero en el universo y en nuestro mundo perceptible, existen también perturbaciones de alguna propiedad física que transportan energía a través del espacio, y a estas las denominamos ondas. Pero entonces, ¿cómo podemos estar tan seguros de la conformación de la materia? Si bien al ver una piedra en el suelo sabemos que es sólida y que sus partículas están agrupadas estrechamente de forma que no existe espacio entre ellas, y que una perturbación como el sonido, que viaja a través del aire y que podemos medir, sentir y expresar a través de la energía producida, es una onda, pero ¿qué ocurre cuando hablamos de la luz? La luz es un fenómeno muy singular en la naturaleza. Muchas grandes mentes han reducido su existencia a través de partículas llamadas fotones. No es innegable que su comportamiento en un medio como el aire es igual que el de una onda. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Por lo expuesto anteriormente, podemos decir que una partícula puede comportarse como una onda y una onda como una partícula, ello representado en el experimento de doble rendija. Así que podemos asumir que tal vez una partícula y una onda sean lo mismo, y que su expresión en nuestra interpretación es relacionada con el medio y el observador del momento. Tal vez esta dualidad sea solo diferentes caras de la misma moneda. Si queremos saber el origen de la dualidad onda-partícula, tenemos que regresar a 1905, donde Einstein había argumentado que a veces la luz parecía consistir en cuantos, o lo que hoy conocemos como fotones, y 4 años más tarde introdujo la dualidad onda-partícula en la física. Es decir, que la luz no era una onda o una partícula, sino que eran ambas cosas. Y así es como Einstein estaba pensando en lo impensable, que para desdén de muchos de estos físicos, la dualidad onda-partícula no se quedó en la luz, sino que se amplió a la materia a escala atómica. Y en 1924, el físico francés Louis de Broglie propuso en su momento una osada analogía que la luz, que se creía que era una onda, tenía un comportamiento de partícula bajo ciertas condiciones. Entonces, las partículas como el electrón también cumplían con esa dualidad. Pero, ¿qué le estaba pasando a la luz y a los electrones? Para conciliar esa aparente contradicción, se empezó a manejar el concepto de dualidad, que era una manera de decir que no sabíamos exactamente lo que era la luz, pero sí sabíamos que tenía este comportamiento y aparentemente contradictorio. Costó algunos años desarrollar una teoría que permitiese conciliar estas paradojas y entender al fin el verdadero carácter de la luz. Cuando Broglie propuso esta idea, no había evidencia experimental alguna que le respaldara, pero su principal contribución a la física fue el triunfo de la intuición. Es que 3 años después, la naturaleza ondulatoria de los electrones, demostrada empíricamente por el físico británico George Paget Thomson, pero en sí lo increíble de esto es de que, como Thomson obtuvo el premio Nobel por demostrar que los electrones son ondas, su padre, Joseph John Thomson, lo habría ganado décadas antes por probar que los electrones son partículas. El principio de incertidumbre. En mecánica cuántica se lo conoce al principio de incertidumbre como la relación indeterminación de Heisenberg, o como su nombre lo dice, principio de incertidumbre. Este establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Sucintamente afirma que no se puede determinar en términos de física cuántica simultáneamente y con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas, como lo son la posición y el momento lineal o cantidad de movimiento.
de un objeto dado. En otras palabras, cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de un objeto, menos se conoce su momento lineal y por tanto su masa y velocidad. Este principio lo creó el físico teórico alemán Werner Heisenberg en 1927. También establece el cambio de P por el cambio de X es mayor que H, donde el cambio de P es la incertidumbre a conocer en el momento de la partícula, o momento igual a masa por velocidad. El cambio de X es la incertidumbre en conocer la posición de la partícula. Y finalmente H es la constante de Planck, donde esta es igual a 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. En 1803, Thomas Young demostró que la luz se comportaba como una onda, realizando un experimento que hoy conocemos como el experimento de la doble rendija, y considerado por muchos físicos el experimento más hermoso de todos los tiempos. En el experimento de la doble rendija, las dos rendijas se iluminan con un solo rayo láser. Si el ancho de las mismas es lo suficientemente pequeño o menor que la longitud de la onda, las rendijas difractan la luz en ondas cilíndricas. Estos dos frentes cilíndricos se superponen a la amplitud y por lo tanto la intensidad. En cualquier punto de los frentes de onda combinados depende tanto de la magnitud como de la fase de los frentes de onda. La diferencia de la fase entre las dos ondas está determinada por la diferencia en la distancia recorrida por las mismas. Si la distancia de visualización es grande en comparación con la separación de las rendijas, se puede encontrar utilizando geometría como la estamos viendo ahorita en pantalla, donde D es la distancia entre las dos rendijas cuando las dos ondas están en fase. Es decir, la diferencia de la trayectoria es igual al número integral de longitudes de onda, la amplitud sumada y, por lo tanto, la intensidad sumada es máxima. Y cuando están en interfase, es decir, la diferencia de trayectoria es igual a la mitad de una longitud de onda y media. Luego, las dos ondas se cancelan y la intensidad sumada es cero. Ahora, ¿qué pasará con el experimento de la doble rendija si utilizamos agua? Y sinceramente este es muchísimo más fácil de explicar, ya que simplemente consiste en dos casos particulares. En el caso número 1, cuando dejamos pasar solo una onda de agua por la rendija, se va a formar una nueva onda que se propaga hasta la pantalla sensible, que es donde podemos distinguir una línea vertical. Aquí las ondas tienen mayor intensidad. Y en el segundo caso, ahora dejamos atravesar solo una onda a través de dos rendijas. Ahora habrá dos ondas que se propagarán formando una especie de rombos, en vez de una línea, como veíamos en el caso anterior. Estos, al chocar en la pantalla, se comportarán como un patrón de interferencias. Existirá una serie de líneas paralelas donde habrá mayor intensidad. ¿Alguna vez han visto dos gotas de agua caer simultáneamente y cerca? Estas dos crean dos ondas que al propagarse interfieren una con la otra. Es exactamente lo que vamos a ver en este caso, y por este se forman los rombos que podemos observar. Ahora les explicaré el mismo experimento de la doble rendija, pero esta vez usaremos electrones. Primero, vamos a dejar pasar un haz de electrones por la rendija. ¿Y qué pasó? Se formó una línea vertical. Entonces ahora vamos a dejar pasar el haz de electrones por dos ranuras. Esta vez en la pantalla podemos ver una serie de líneas verticales, como una interferencia, así como vimos en el agua. Ahora es cuando se viene lo interesante, ya que utilizaremos un sensor para ver el comportamiento de cada electrón. Entonces realizamos el mismo procedimiento y dejamos pasar el haz de electrones por las dos ranuras. Y ahora con el sensor vamos a tener otro resultado en la pantalla. ¿Pero qué vamos a tener? A la hora del experimento, en el momento de pasar los electrones, el sensor los determina como partícula, y debido a esto en la pantalla veremos dos líneas verticales. Entonces, ¿qué mismo? ¿Qué mismo es? ¿Cómo nos puede salir haciendo lo mismo dos resultados diferentes? ¿Los electrones son una onda o una partícula? Y la respuesta es fácil, son las dos cosas al mismo tiempo, y que la partícula subatómica se comporte como onda o como partícula dependerá enteramente de nosotros. Dependerá de la necesidad que el observador tenga sobre la partícula. ¿Qué significa esto?
significa que si necesitamos que se comporte como onda, la partícula lo hará. Y lo mismo si necesitamos que se comporte como partícula, también lo hará. La partícula obedece a la necesidad del observador. Es por esto que en diversos experimentos se comporta diferente. Se comporta según la necesidad que el observador tenga. Es así como en el último experimento se comportaba como una onda cuando pasaba el electrón sin un sensor que lo detecte como partícula, pero cuando el sensor estaba, solo veíamos dos líneas verticales, identificándolo como una partícula. ¿Qué tenemos como conclusión? Podemos concluir que las partículas subatómicas reaccionan con la observación. Entonces se comportan según como onda o como corpúsculo, según el observador lo espere o el observador necesite.